Hola, ¿qué tal familia? Espero se encuentren bien, donde quiera que se encuentren, apartando este tiempo para seguir estudiando y meditando y aprendiendo Romanos. Recuerda que estamos en Romanos y nos quedamos en el versículo 11, si no mal recuerdo, pero quiero retomar desde el versículo 9, ahí donde en la parte de mi Biblia dice no hay justo. Entonces comienza Pablo haciendo una acusación que todos estamos bajo pecado. Dice, ¿qué pues? Pregunta. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, cuando dice todos es todos, incluye a todos. A quien nos pongamos enfrente, a tu esposo, al Papa, a Juan Dieguito, a quien tú quieras, el que pongas enfrente, dice la Biblia, todos estamos bajo pecados. O sea, esta es la posición. Entonces, por consecuencia, todos nosotros como seres humanos estamos bajo el yugo del pecado. Y existe esa culpabilidad, lo que veíamos la otra vez. Entonces, por consecuencia, el mundo está como está. Entonces, esta es la condición del hombre, sin excepción, ¿no? Es que todos estamos bajo pecados, esclavos a él. Pablo diciendo, como un dictador es el pecado, ¿no? Está tratándolo de decir, hasta que Cristo nos liberta con el poder del Evangelio. Nuevamente, no es por tus obras, no es por tu descendencia, no es porque tu papá sea pastor o tu abuelito fue sacerdote católico, no es porque vayas a la iglesia. Por consecuencia el mundo está como está. Entonces yo te voy a hacer esta pregunta, o no sé si tú la has vivido. Entonces yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué sucedió cuando tú aceptaste tu culpabilidad? ¿Tu vida cambió? Si tú has recibido el poder del Evangelio y tú recibiste paz. Entonces aquí Pablo quiere que nosotros o que tú sientas el peso de tu pecado en tu conciencia. En el otro mensaje hablábamos yo comentaba algo del nacer de nuevo. Yo no sé si Dios te ha permitido nacer de nuevo o tú simplemente tienes años tras años yendo a una iglesia cristiana en este caso, pero no ha habido una transformación. Sigue siendo tu condición y tu peso en tu conciencia de tu pecado, y que no has experimentado ni la libertad ni el poder del Evangelio, que es el que solamente nos puede traer salvación. Y esto también Pablo aquí menciona una parte que a mí me encanta. Y Pablo no comienza diciendo esto, que tal vez no tenemos nosotros ni una idea de lo malo que somos. Y estas palabras pueden ser tal vez muy ofensivas para ciertas personas, incluso para ti, que te dices creyente o que eres cristiano, pero que tal vez no eres nacido de nuevo. Pablo aquí está señalando nuestra condición o tu condición. Y obviamente cuando tú le dices esto a una persona no creyente, pues es difícil de aceptar. Entonces Pablo me encanta porque no comienza llevando el Evangelio, y esta es una manera de evangelizar. La manera que evangelizó Pablo no comienza diciendo acepta a Jesús en tu corazón y tendrás paz. De hecho, no existe esta frase de acepta a Jesús en tu corazón, no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia solamente dice, arrepiéntete y cree. Eso es lo que dice. Entonces, el mundo busca y busca tener paz, pero la paz no se consigue en el mundo. La paz completa y plena, que sobrepasa todo el entendimiento, solamente se consigue cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando aceptamos nuestra culpabilidad, cuando aceptamos que hemos pecado, que hemos fallado. Entonces, no le digas a un pecador ven a Cristo si él no entiende por qué necesita venir desesperadamente a Él.
Esta es la manera, como te repetía, de llevar el evangelio, el ejemplo de evangelizar. Mira, primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, yo te hago esta pregunta, tú que ahora eres hijo de Dios, ¿estás bajo el gobierno del maligno? Tal vez tu respuesta sea no. Ajá, y qué bueno, porque ya hemos sido justificados a través de Cristo. Pero bueno, vamos a poner en el plan que está hablando Pablo, ¿no? Todo el mundo es culpable, todos somos culpables. Entonces, del versículo 9 dice, todos estamos bajo pecado. Pero a partir del 10 al 18, Pablo menciona ciertos cargos contra el ser humano. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el Salmo 14, versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. No hay ni un justo, ni aún uno solo. Ahora, aquí la palabra justo se refiere a sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, dice. Fuera de ahí, todos, repito, todos conocimos el pecado, todos hemos pecado. Aquí está el sustituto, Cristo Jesús. Entonces, no hay justo ni uno, ni Pedro, ni Pablo, ni la Virgen, ni Juan Dieguito, ni el Papa, ni el más machín ministro evangélico, ni tu mejor cantante cristiano, ni tu ídolo, no sé quién tengas, ni el apóstol chalala, no hay ni uno justo. Hay rasgos notables en nosotros como seres humanos, en los cuales se demuestra que moralmente, fíjate, algunos seres humanos son mejores que otros, entre comillas, mejores, ¿no? ¿Sí o no? O sea, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Era mejor que el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces hay una distancia enorme y es evidente, ¿no? Pero moralmente, pero fíjate, todos estamos bajo pecado, pero moralmente, entre comillas, hay seres humanos más buenos. Pero el moralismo, yo te pregunto esto, ¿pero el moralismo te da la salvación? ¿Las buenas obras nos dan la salvación? Definitivamente no. Pueden aparentar ser mejores que otros, pero esto no basta para llenar el estándar de Dios. Tenemos que entenderlo. Entonces dice aquí el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ninguna bondad humana bastará para llenar el estándar de Dios. Recordemos Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, todos. Y ese todos incluye a todos los seres humanos, nacidos y por nacer. ¿Por qué por nacer? Porque ya nacemos con la naturaleza caída, con la tendencia hacia el mal. Pero universalmente los seres humanos espiritualmente somos ignorantes. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? El que es nacido de la carne, carne es. El hombre natural es aquel que no ha tenido un encuentro jamás con Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni tampoco las puede entender, dice, porque las cosas de Dios se han de discernir, ¿cómo? Dice aquí, espiritualmente. Entonces, tratar de reformar a tu marido, a tu primo, a tu novio inconverso, diciéndole, pórtate bien, cariño, haz esto, ¿no? No puede portarse bien. Necesitamos entender que hasta que esa persona reconozca que está alejado de Dios,
que tiene que aceptar su culpabilidad. Entonces tú estás ahí o estamos ahí de aferrados y de necios y queremos que se comporte como San Martín de Porres, ¿no? Un ejemplo. Si ni siquiera entiende, por más que tú le hablas. Entonces necesitamos entender nosotros que ellos no entienden hasta que ellos se arrepientan. Entonces por eso yo creo que muchos se afligen, ¿no? Entonces la estrategia de nosotros es orar por las personas, orar por ellos, para que Dios toque el corazón de ellos, para que ellos se arrepientan, para que ellos reconozcan al Señor. Y no hay de otra. O sea, nunca la carne va a ser reformada, jamás. Entonces, nuestro problema es de naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, porque todo se reproduce según su género, ¿no? O sea, ¿a poco van a dar higos los arbustos, ¿no? O uvas los espinos, ¿no? Entonces, todo se reproduce según su género. Entonces, es imposible pedirle peras al guayaba, ¿no? O sea, no puede dar. Entonces, todos esos intentos que hablamos la otra vez, que de los políticos o de los psicólogos diciendo que va a haber mejoras y que no sé qué tanto, no es así, no va a pasar, ¿no? Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Fíjate que en los sepulcros no solo se mantenían cerrados por respeto al difunto, sino para ocultar el cadáver y evitar el hedor o el olor de su descomposición. Así como una tumba no cerrada permite que quienes pasen y vean y huelan lo que contiene, la garganta de un hombre no regenerado se abre para decir las palabras inmundas y fétidas que salen de ella, lo cual revela la putrefacción de su propio corazón. Fíjate, Efesios 4:18 dice así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ajenos, dice, de la vida de Dios, por allá lejos, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta es una cita del Salmo 17. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y se refiere a desear lo peor a alguien y expresar en público ese deseo con palabras despectivas y virulentas, amargura, la expresión abierta y pública de hostilidad emocional contra un enemigo personal. Y para ir concluyendo, el hecho de tener el entendimiento de nuestra naturaleza humana es para entender y comprender nuestra posición cuando no hemos conocido al Señor o estamos lejos del Señor, o cuando ya hemos recibido salvación, perdón, nos hemos arrepentido y hemos entrado a formar parte de la familia del Señor para expandir su reino, para cumplir sus propósitos. De tal manera, no siendo así, seguimos desviados, seguimos siendo inútiles, y en esta parte es que no damos fruto, que estamos tal vez ahí, pero no hay un fruto que sea de bendición para las demás personas, no hay un crecimiento. Podemos seguir atascados creyendo que seguimos o que estamos bien y no reconocer que hemos fallado, o que esta es nuestra naturaleza pecaminosa y que todos los días necesitamos rendirnos y arrepentirnos y caminar junto con Dios para buscar hacer su voluntad, no la nuestra. Es cargar nuestra cruz, seguir a Cristo
y tener el entendimiento que sin Él nada somos y que solamente Él vino a traernos perdón y salvación. Espero que estos temas y que esta parte que la verdad es que me ha sido muy difícil ir versículo tras versículo, sea de enseñanza para ti, que el Señor te esté hablando, que el Señor te esté confrontando, que incluso si hay cosas de las cuales tú no te has arrepentido, el Espíritu Santo te redarguya y puedas llegar a este entendimiento y a pedirle perdón al Señor para experimentar la paz completa, para cambiar nuestra cosmovisión, la manera de ver el mundo y ahora que cambiemos a la manera de ver conforme las Escrituras nos enseñan. Porque a veces hemos estado muy arraigados en maneras o ideologías propias y no tanto en la Biblia. Conocemos ciertas cosas de la Biblia o las hemos escuchado y puede que estén en nuestro cerebro, saber algunos versículos, pero tal vez no están en nuestro corazón. Por eso no hay transformación, por eso no hay una llenura plena, por eso no hay un entendimiento de hacer justicia o buscar la justicia de Dios para poder hacer lo que hace Jesús como nuestro ejemplo. Y eso es en todos los espacios y en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en algunas, no nada más es de tener una etiqueta de cristiano y ya, y no pasan a más, sino que nosotros seamos un instrumento para extender el reino de Dios, siendo mansos y humildes como Dios nos enseña, como Jesús nos manda. Te voy a leer Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el que hizo esa intención, no nosotros. Él fue el que vino a buscarnos, el que vino a salvarnos. Lo que nosotros estábamos perdidos, alejados de Él, inútiles, siendo pecadores, estando en lo vil, estando en la posición errónea. Solamente Él por su gracia vino, nos buscó y nos salvó. Seguimos adelante estudiando este capítulo 3 ya para concluir, y espero que esto te sea de bendición. Te mando un fuerte abrazo y sigamos orando unos por otros, orando por la iglesia de Jesucristo, y que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros, de su iglesia, para que nosotros lleguemos a el entendimiento que Él desea para seguir creciendo y dar frutos y extender su reino. Que Dios te bendiga y nos estamos escuchando.